y deja de ser un movimiento, pudiéramos decir, profético, que busca las transformaciones de la sociedad, no de arriba hacia abajo, sino con el cambio del corazón y en la comunidad de fe y después en la comunidad donde vivimos, y eso va creciendo y creciendo hasta llegar arriba. Si nosotros perdemos eso y pensamos que si ponemos leyes o gobernantes cristianos, entonces Estados Unidos va a ser cristiano, yo creo que estamos invirtiendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y estamos gastando energía y tiempo en discusiones estériles que no producen fruto para el reino, ¿no? Ahora, eso no implica que tú tengas una posición política, o sea, que tú creas cuáles son tus valores, que voy a votar por este partido o por el otro, pero yo le digo, vote por el que quiera, pero no insulte, no agreda, defienda lo que usted cree. Yo creo que hay cosas que hay que defender, que tienen que ver con cuestiones de justicia, con cuestiones de defender los derechos de los menos, de los más desprotegidos, o sea, pero no puedo defender en base a mis valores cristianos insultando, ofendiendo, degradando, o sea, embarrando la arena política a las descalificaciones y todo ese tipo de cosas, y después decir que soy cristiano. ¿Me entiendes? Y que yo soy el que Dios puso aquí para arreglar todo esto porque estaba equivocado. Entonces, eso es lo que más me ha pasado. No hemos tenido muchos problemas en la iglesia en cuanto a eso. Realmente no se habla mucho del tema, como ha habido el COVID, que no hemos podido ni reunir, o sea, no hay esos ambientes de poder, de sentarnos y en un grupo pequeño empezar a hablar de política, no se puede, ¿me entiendes? O sea, no se hace. Pero los hermanos que me han hablado en lo personal y me hacen comentarios, hay puntos que yo encuentro lógicos, hay puntos que no comparto. Trato de hallar algún tipo de diálogo, de poder entenderlo, porque el problema es ese que yo digo, para mí, digo, no podemos discutir estos temas por Facebook, porque Facebook es una conversación de sordos. O sea, la gente no escucha, la gente lo que quiere es imponer su criterio y vencer al otro. ¿Me entiendes? Y tú lo sabes, Pastor Rubén, nosotros hemos tenido diferencias en Facebook y empezamos a compartir, pero cuando se mete otro, yo quito el de eso porque ya yo no puedo controlar lo que otro pueda decir para insultar y me duele. O sea, podemos tener una diferencia, incluso yo puedo ir evolucionando, podemos tener una mejor comprensión, pero Facebook es una conversación de sordos, ¿no? Y yo veo mucha agresión, algo que realmente no edifica. Y yo pienso que si no se maneja bien esto, las relaciones pueden terminar muy dañadas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la iglesia. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro del cristianismo? Las relaciones son el oro del cristianismo. La primera materia prima del cristianismo son las relaciones. Y ahí es donde yo estoy viendo mucho desafío. Laura, ¿te has sentido tú que antes de pararte al púlpito en este tiempo, has tenido que corregir algo que querías decir de una manera o de otra porque la gente que va a escucharte pudiera pensar de una manera o de otra? ¿Te has sentido un poco que coartada, cohibida o de pronto reo de las circunstancias que hemos estado viviendo en los últimos 6 meses para predicar libremente? Pues fíjate, más que todo, algo que yo aprendí quizás en mi trabajo cuando estaba en la Corporación Milagros del Amor en Caguas, donde tuvimos que aprender cómo redactar en los expedientes las intervenciones con los demás, es que cuando tú vas a escribir o a redactar un expediente, la intervención que tú has tenido con otra persona, tú tienes que escribir como que esa persona está parada en tu hombro y está leyendo lo que tú estás escribiendo, porque aquello que tú escribes y por ende lo que dices, ¿verdad? Se queda. Y eso tú no sabes cómo eso puede luego tener repercusiones. Entonces, ese mismo principio yo lo uso también en la predicación. Yo creo que el mensaje del evangelio nunca va dirigido ni a herir ni a dañar. Si el mensaje del evangelio no puede construir, no puede edificar, tenemos que revisar lo que estamos diciendo o cómo lo estamos diciendo. Entonces, hay ciertas personas que, gracias a Dios, yo digo, son parte de mi comunidad de fe, que literalmente, activamente forman parte de grupos políticos totalmente opuestos. Y ese, para mí, son unos referentes. Porque yo siempre cuando voy a hablar de esos temas que pueden sacarse de contexto, y recuerden, casi todo lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra, porque la mentalidad o el filtro es de política partidista. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso, pero yo digo, ¿qué va a pensar? O sea, ¿cómo va a ver esta persona? O sea, lo estoy diciendo de tal manera
que esta persona entienda que yo estoy hablando del evangelio, que yo estoy hablando de Jesucristo, que yo estoy hablando de la palabra y no estoy haciendo alusión a la cuestión político-partidista, sea de un lado o del otro, el que sea. Y esa pregunta muchas veces he tenido que tachar y he tenido que repensar por amor y respeto, que para mí tiene preeminencia, porque es lo que Jesucristo nos enseñó. Así que, ¿cómo yo puedo asegurarme que esa palabra sea, ¿verdad? Aún a pesar de mi limitación humana y de mi, ¿verdad? Mis limitaciones, punto, mi propia visión, mi propia manera de ver la vida, de ver las cosas, mis propios paradigmas, yo pueda respetar de tal manera que no ofenda o que cierre la comunicación, como decía ahorita David, ¿verdad? Que hay ciertas palabras o hay ciertas formas de decir las cosas que por el trasfondo automáticamente la persona se cierra y no va a escuchar nada más, ¿verdad? Y eso está ahí, es realidad. Así que sí, hay muchos momentos en que he tenido que detenerme, he tenido que pensar, lo estoy diciendo de la manera correcta, a qué respondo, ¿verdad? Estoy respondiendo genuinamente y con sinceridad lo que es la palabra, o le estoy poniendo mi pique, ¿verdad? Esto que humanamente eso está ahí, pero mi responsabilidad como pastora es tratar de que esa persona, no importa en qué lado del espectro esté o en qué punto del espectro político partidista esté, reconozca que su fidelidad última es hacia su Señor y Salvador, número uno, que son los valores del reino los que deben prevalecer en su palabra, pensamiento y acción, no importa dónde esté, y que se convierta en sal y luz porque está precisamente en esos lugares donde yo llamo privilegios para influenciar aquello en lo que hemos creído, no para imponer, como decía ahorita, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía David. O sea, no es imponer nuestra visión, pero yo entiendo que nuestra base de fe, nuestros valores del reino, sí pueden ser de gran bendición y de beneficio donde quiera que estemos. Entonces, el ser veraces, por ejemplo, el decir la verdad, el ser íntegros, ¿verdad? Eso no importa en qué lado del espectro te encuentres. Debería ser un valor que como cristianos defendamos, aunque sea denunciar a los nuestros o a aquella gente que piensa más a tono con nosotros. ¿Cuánto desafío veo para una homilética que ya estaba en muy mal estado? ¿Verdad? Dentro de la pastoral, estoy pensando en la pastoral evangélica o protestante evangélica, ¿no? Con respecto a las otras tradiciones. ¿Cuánto desafío para una pastoral de púlpito que estaba siendo muy improvisada? Cuando ustedes me están hablando ahora y dicen que hay que pensar bien cómo escoger palabras, esto y lo otro, el gran porcentaje de nosotros, pastores latinos, improvisamos mucho en el púlpito. Y en una época como esta, y tocar temas de este tipo, hay que escribirlo. O sea, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo creen? O sea, yo creo que esto nos ha hecho un llamado a la madurez en esa área. Porque cualquier cosa que tú digas puede ser usada en tu contra, en cierto modo, como lo han dicho, y puedes estar hiriendo, y para eso hace falta un estudio, hace falta dedicar un tiempo, hace falta escribir mensajes, hace falta estar seguro de que los textos no se saquen de contexto, y hace falta estar seguro de los valores que contienen esos textos. O sea, hay mucho desafío en el tema hermenéutico y en la pastoral, en la preparación ministerial. Yo creo que si de toda esta podemos sacar el que necesitamos prepararnos bien para el púlpito, ¿verdad? Y estar listos para dar razón de nuestra fe de una forma coherente y a la misma vez dar razón de nuestra fe de una forma transparente, porque de nada vale que lo escribamos bonito y lo pongamos si nos fajamos, como decíamos David, entre él y yo en las redes sociales y después decimos que tenemos que amarnos. Eso es un gran desafío. Ustedes van a predicar este próximo domingo, ¿verdad? Ya tienen su mensaje, teniendo en cuenta de que ya... Yo no, así que dejo a David que conteste. No, bueno, una de las cosas que me ayuda a enfocarme en cuanto a la predicación, ¿no? Es que hay temporadas de la predicación que doy mensajes expositivos. Entonces, por ejemplo, hace ya 17 domingos empecé una serie de mensajes sobre el Evangelio de Marcos, titulado Conoce al Hijo de Dios, porque
en mi mente y en mi tiempo de oración, yo digo, en momentos de crisis hay que conocer quién es Jesús, ¿no? ¿Qué significa para mí? ¿Qué enseñó? ¿Cómo actuó? ¿Cómo el Señor se puede involucrar en nuestras vidas para hacernos bien? Y no hay mejor, y digo, para mí uno de los libros de la Biblia que mejor ilustra eso es el Evangelio de Marcos, que es un evangelio de acción, donde Jesús no queda de lado, sino que Él está actuando constantemente en la vida de la gente. Digo, yo creo que eso necesitamos, redescubrir a ese Jesús que está con nosotros, involucrado en nuestras vidas, por encima, y justamente hablando de esto, por encima de los partidos políticos, por encima de la religiosidad, por encima de todo, porque Jesús rompe todos los moldes, ¿no? Cuando uno da una serie de mensajes expositivos, no se puede inventar mucho. Hay que leer el texto, hay que investigar el texto, hay que entender el contexto del texto, y eso es lo que hay que explicar, ¿no? Y los que me conocen saben que yo nunca improviso un mensaje, yo lo escribo todo. Yo creo que el Espíritu me inspira en la preparación. Y después, cuando estoy predicando, puedo tener algunas libertades, pero eso evita que tú empieces a hablar pavadas y empieces a decir cosas que la Biblia no te dice, y empieces a hablar de temas que no son los que tienen que ver con el texto bíblico. Y es lo que decía la pastora Laura, el mensaje tiene que ser espiritual, orado y pensado, investigado y con fundamento y claro también. Entonces después que uno estudia todo eso, hay que ver cómo eso uno lo pone en palabras que pueda entenderte toda la gente de tu congregación. Y nos pasa en todas las congregaciones. Ahí tenemos gente muy profesional que entiende muchos conceptos y todo, y tenemos gente que casi no sabe, no tiene mucha educación, pero el mensaje también es para ellos. Entonces, ¿cómo poder dar un mensaje que sea profundo y a la vez claro es el desafío? Y para eso hay que prepararse. Y siempre yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la pastora Laura. Hay que cuidar el lenguaje. Hay que decir la verdad, pero hay que saber cómo decirla, sin ofender, sin agredir, sin dañar, porque ese no es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje es corregir lo que esté equivocado, restaurar, levantar, animar, impulsar a la gente a vivir de acuerdo a los valores del reino. Sí, Laura, hemos hablado bastante, pero ya tienes el mensaje el domingo entonces. Bueno, realmente, como saben, estoy en medio de mis estudios y gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de mí y este domingo no predico yo, predica mi pastora asociada. Ni el que viene tampoco. Ni el que viene tampoco, porque predicas tú. Así que realmente doy gracias a Dios que ha tenido misericordia de esta sierva y me ha liberado de esa responsabilidad. Pero tengo que también decir fuera de broma, ¿no? Que para mí la predicación es algo que me gusta, pero a la misma vez me provoca, le tengo mucho respeto. Yo digo que el día que uno le pierde el respeto y ese temor a la predicación, uno debe ya repensar realmente lo que hace, porque realmente es una gran responsabilidad, porque cada cual, yo siempre cuando oro antes de la predicación le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo que traduzca lo que yo diga, ¿verdad? Hice ese filtro, pero que traduzca cada vida conforme a su propósito, lo que cada cual necesita entender y saber. Porque yo puedo querer decir algo, pero sabemos que muchas veces la persona escucha otra cosa, porque el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, funge como ese filtro, ¿verdad? Que le da otra visión, otro enfoque, otro tono. Y yo le pido al Señor que haga eso. Así que aún en este tiempo hay otro elemento importante y es el asunto de la pandemia, específicamente el encierro provocado a raíz de la pandemia en nuestro contexto. Así que yo tengo una población de mayor edad que tiene un reto con la tecnología, que tiene un reto por la soledad y que está viviendo un momento de desesperanza, de tristeza, de dolor, de que su familia, que es la iglesia, que era esa comunidad donde se reunían y se abrazaban y todo, ahora no la tienen, físicamente no la tienen. Entonces hay que tener todavía más cuidado, ¿verdad? En que esa palabra que se diga, aun cuando se diga lo que se tiene que decir, se haga también dentro de un marco de la esperanza, de la afirmación, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de que seguimos siendo comunidad de fe a pesar de las circunstancias que estamos viviendo.
Entonces, por ahí